¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están ustedes? A los que están aquí, a los que nos escuchan por internet, les deseamos a todos las más grandes bendiciones de Dios. Nuestro Dios eterno, desde antes de la creación de este mundo, concibió un plan de salvación para la humanidad. Es una verdad que progresivamente fue revelando a su pueblo. Y tratando de ser breve, yo quiero leer algo que meditamos ayer, pero enfocado desde un punto de vista diferente. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Voy a leer del verso 53 en adelante. San Juan, capítulo 6, verso 53 en adelante. Aquí hay una revelación del plan de salvación, así como vieron otras revelaciones desde la creación. Esta es una revelación particular que los que estaban allí escuchando, muchos de ellos, quizás la mayoría, no pudieron entender. Y luego, esta revelación se va haciendo cada vez más clara, porque el plan de Dios, que comienza antes de que estuviera creado este mundo, se extiende más allá del tiempo de la creación de este mundo. Y dice así: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Grábese eso: no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo, Jesús, le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, dice Jesús, y yo en él. Cuando Jesús predicó esto, la mayoría de los que escuchaban esto que Jesús está enseñando acá
no podían entender. Y como dice el verso 66 de este mismo capítulo, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando nosotros predicamos este evangelio del reino de Dios, el evangelio de la gracia de Dios manifestado a través de Jesucristo a nuestras vidas, no buscamos de complacer a las mayorías, predicamos la verdad de Dios, de su plan concebido en la eternidad. Y cuando predicamos esta verdad, muchos no alcanzan a entender que es la revelación del plan de Dios y dejan aún de congregarse, porque dejaron de congregarse. Muchos de ellos, dice, ya no andaban con él. No podían entender, porque Jesús dice que no come mi carne y bebe mi sangre, tal cual yo le dije. Grábese bien esto, subrayenlo en la Biblia: no tenéis vida en vosotros. Hay un verso que al pasar se lo voy a leer. No lo voy a desarrollar ahora, que está en el primer capítulo de Romanos, versículo 5, y dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado. De eso voy a tener que tratar una predicación, pero hoy quiero hacer énfasis en lo que dice aquí: para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Muchos quizás se han preguntado en qué consiste la obediencia a la fe. Porque en el antiguo pacto era la obediencia a la ley. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ahora en este nuevo pacto es la obediencia a la fe. ¿En qué consiste la obediencia a la fe? No solamente en creer las palabras de Jesús, sino en obedecer las palabras de Jesús. Para tener vida eterna, le estoy repitiendo lo que dijo Jesús: si alguno pretende tener vida eterna, tiene que comer de su cuerpo y beber de su sangre. Esta es una etapa de la revelación del plan de Dios. Muchos se preguntaban: pero ¿cómo es posible que comamos de su cuerpo y que bebamos de su sangre? Pero como le dije, la palabra de Dios nos enseña una progresión, nos revela una progresión del plan de Dios. Y más adelante, de lo que estuvimos hablando el domingo pasado, que estuvimos hablando de la Santa Cena, aprendimos que Jesús instituyó la Cena del Señor y ahí explicó que ese pan que tenía en la mano es mi cuerpo y que el fruto de la vid que estaba en la copa, esa es mi sangre. Y entendimos la importancia que tiene de tomar la Santa Cena dignamente, porque la palabra dice el término opuesto, que hay castigo sobre los que toman indignamente sin discernir en el pan el cuerpo de Cristo
y en la copa la sangre de Jesucristo. ¿Vio? Son distintas etapas. Son distintas etapas, así como en el antiguo pacto. Ellos celebraban un sacrificio en el holocausto, en el altar de bronce. Es una tipología de lo que significaría la muerte y resurrección de Jesucristo. Son distintas etapas en que Dios va revelando progresivamente su plan. Y aún después de haber muerto y resucitado, utiliza al apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia, para revelarle muchas de las verdades que hoy predicamos en nuestras iglesias. Que llegamos a entender con más claridad ese plan de Dios, concebido, como dije, en la eternidad. Y por medio de Jesucristo, ya ahora Dios nos ha revelado y conocemos a Dios como nuestro Padre. Le recibimos como hijo y le conocemos como nuestro Padre. ¿Qué avance vamos teniendo en el proceso de la revelación del plan de Dios para nuestras vidas? ¿Se dan cuenta, hermano? Es glorioso esto. Y es claro que muchos no podían entender. Y hoy, aunque parezca mentira, cuando decimos estas cosas, hay muchos que no pueden entender y dejan de congregarse. Porque, como dice este verso, para la obediencia a la fe, nosotros no somos salvos porque comemos de su cuerpo y bebemos de su sangre. No somos salvos porque nos bautizamos. Somos salvos por la fe que Dios nos ha dado para creer en estas cosas. Y la evidencia de que nosotros hemos creído, entonces participamos comiendo de su cuerpo y bebiendo de su sangre. ¿Y quiénes lo hacemos? Somos los que hemos creído y también nos hemos bautizado. ¿Qué es el bautismo? Es la evidencia de que nosotros hemos creído en este plan que Dios progresivamente va revelando a sus escogidos, para que al final, en una etapa gloriosa, seamos todos resucitados los que hemos creído al encuentro de nuestro Señor Jesucristo y el reencuentro, como decía mi hija acá y como aún lo dijo el pastor acá Daniel, un reencuentro con nuestros seres queridos. Y como dice un himno, qué glorioso será ese momento, ver cara a cara al propio Salvador Jesucristo, hermano. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Por eso, hermanos, es maravilloso poder estar entendiendo estas cosas. Y Dios nos está llevando a una etapa en que cada vez debemos valorizar más la obra y el sacrificio de Cristo. Yo le digo, perdóname porque no entiendo la grandeza que tú tienes, Jesús. La sumisión y obediencia a la voluntad del Padre Celestial. Y acá este mismo pasaje nos enseña que todo responde a ese plan eterno del Padre. Dice, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Vio? Todo viene de Dios. Y tenemos que dar gracias a Dios porque si estamos acá y permanecemos firmes y creímos y fuimos bautizados y participamos de su cuerpo y de su sangre, hermano, tenemos la certeza de que también creemos que tenemos vida eterna, como dijo Jesús. Pero no es como la gente quiere, porque muchos, tal cual se lo leí, está aquí en la palabra, en el verso 66, no creían y ya no andaban con él. Porque esto es la obediencia a la fe que nos está requiriendo en el nuevo pacto, hermano. Cuando decimos obediencia a la fe, ¿qué es? ¿Qué tenemos que tener obediencia?
si no es más la obediencia a la ley, entonces ahora estamos con un pacto que es obediencia a la fe. Es creer y obedecer lo que está escrito. ¿Se da cuenta? Y no hay mérito ninguno en nosotros. Es un plan soberano de Dios. Yo por eso hoy trato de sintetizar ciertos conceptos que están aquí en mi mente. Porque todos esos sacrificios del Cordero, desde la creación mismo que se sacrificaba el Cordero, esa es una tipología del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien vendría y daría su vida en la cruz para que nosotros fuésemos expiados de todo pecado y estuviésemos justificados delante del Padre para entrar en su reino. Qué glorioso, hermanos, es este plan maravilloso, preconcebido por Dios, nosotros decimos así, desde antes de la creación del mundo. Desde antes de la creación del mundo nos escogió a nosotros. ¿Se da cuenta? Y nosotros, a su tiempo, como dice Romanos, capítulo 8, al que escogió a este también llamó, y nos llamó, y por eso usted está aquí reunido, y por eso es que hay otros que están reunidos en otro lugar. Y como dije, y para terminar, lo voy a reiterar, que con el avance tecnológico, dice, ¿para qué voy a ir a los cultos si yo lo que se predica ahí lo miro en el celular o lo miro en la computadora o en el televisor? Porque hay muchos medios para poder escuchar predicadores. No basta con eso. No basta, porque usted no está cumpliendo con todo el mandato de Dios de ser bautizado y participar de su cuerpo y de su sangre, hermano. Requerimientos que se deben obedecer por la fe, hermano. La obediencia a la fe, como dice Romanos, ahí en el primer capítulo le leímos, pero reitero para que quede grabado en nosotros. Son propósitos que Dios va revelando progresivamente a nuestras vidas y estamos haciendo énfasis en estas cosas porque son vitales para nuestra salvación. No es creer en cualquier cosa, es creer en lo que está en la palabra, hermano. Creer en las propias palabras de Jesús. Usted dice, pero es algo tan sencillo. Parece mentira, pero algo tan sencillo que algunos no pueden creer. Pero gracias a Dios, Él nos ha ido revelando esto, y fue esa fe que recibimos como un regalo de Dios, porque ni la fe es nuestra, ni la fe es nuestra. Jesucristo es el autor y consumador de esta fe, como dice Hebreos. Se nos dio esta fe para que pudiésemos creer realmente en esta resurrección que vamos a tener un día, encontrarnos en la patria celestial con el Dios eterno, nuestro querido Padre, con Jesucristo, su amado Hijo, y con todos aquellos que amamos y que partieron antes que nosotros en el Señor. Y es algo que ya Dios va forjando en nosotros, una fe que no es nuestra, es una fe que proviene como un don de Dios. Y el que tiene esa fe, ¿qué hace? Obedece. Por eso dice Romanos aquí, para la obediencia a la fe. Y damos gracias a Dios porque Dios ilumina la mente de aquellos que Él ha escogido para participar de la vida eterna. Por eso estuvo muy bien esta alabanza que trajo Ana, o pan del cielo, refiriéndose a Jesús. Jesús es nuestro pan divino del cielo, que se dio por nosotros en la cruz del Calvario, el evento más importante que ocurrió sobre la faz de la tierra, que viniera Jesucristo y ofreciera su vida para nuestra salvación. Gloria a su nombre, hermano. Gloria a su nombre. Tenemos que aprender a dar más gloria a Dios, a levantar nuestra voz reconociendo
la grandeza de nuestro Dios, la grandeza de su Hijo amado. Todos tenemos que aprender a darle la gloria a Él, expresar con nuestra boca. Tiene importancia expresar con nuestra boca la grandeza de nuestro Dios. No tenemos que ser pasivos, activos. Dice, estoy entendiendo y debo darle la gloria a Dios. Porque Él progresivamente, reitero, estas mismas palabras, va revelando parte de su plan. Este es un momento de su plan que nos revela: el que no come mi carne y bebe mi sangre, dijo Jesús, es necesario comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Y los que no recibieron esta enseñanza se apartaron y ya no andaban con Él. Y así ocurre hoy. Muchos escuchan y no llegan ni siquiera al bautismo. Y si no llegan ni siquiera al bautismo, menos llegan a participar del cuerpo y de la sangre de Jesús. Pero vamos adelante nosotros. Nosotros no somos de los que nos quedamos en el camino. Vamos adelante. No, vamos adelante. Vamos adelante. Sí, hermanos, tenemos que aprender a estar todos activos acá en la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Hasta aquí mis palabras para hoy. Traté de ser breve y no fui tan breve como quería. Pero espero que sean bendecidos por esto.